Aquí estamos. Bienvenido a participar a través de las redes y estamos bendecidos por el Señor, porque la palabra de Dios es comunicada, la palabra de Dios es predicada y de alguna manera va a llegar a nuestro ser. Somos nosotros quienes tenemos que tener la búsqueda de buscar esa palabra y que Dios pueda también hablarnos, dirigirnos y llevarnos también para que esa palabra sea de bendición a nuestras vidas. Dios es fiel para con nosotros y todo lo que Dios tiene es para el bien, dice el libro de Jeremías. Todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos quiere dar, aún en tiempo, usted mira al pueblo de Israel, aún cuando ellos buscaron a Dios en momentos difíciles, Dios estaba para proveer, Dios estaba para darle. Me viene a la memoria en un momento muy difícil de Israel, que estaban pasando hambre, que no llovía, que había venido una sequedad muy grande. Eliseo va y profetiza que van a tener alimento y que van a recibir eso que ellos tanto necesitaban. O sea que en el medio de la adversidad Dios se mueve y Dios está con nosotros. En este día queremos compartir una palabra con algunos versículos y que esa palabra pueda venir a su vida, a su mente, a su corazón. Por eso que el Señor pueda bendecirle muy, muy, muy ricamente. Vamos a mirar la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 12. Si tiene ganas de anotar, vamos a compartir algunos versículos y una enseñanza maravillosa de cómo Dios nos ve, cómo Dios ve nuestras vidas, cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y quiero empezar con esta palabra porque aquí nos habla algo muy especial del apóstol Pablo. Dice en el verso 12 de 2 de Corintios capítulo 2, dice: cuando llegué a la ciudad de Troa para predicar las buenas noticias de Cristo, y ahí me encantó esta palabra, dice, abrió una puerta de oportunidad. Dios abrió una puerta de oportunidad. Y cuando nosotros miramos esta palabra, que Dios abre la puerta, acuérdese que quien cerró la puerta del arca fue Dios. Por más que Noé hubiera querido abrir la puerta del arca, no hubiera podido abrir esa puerta porque solo Dios había cerrado la puerta. Entonces tenemos que entender que muchas veces es Dios quien nos da esa oportunidad de que nosotros podemos tener una puerta abierta, y esa puerta abierta es para que yo pueda entender que Dios es maravilloso para con nuestras vidas, que Dios es fiel para con nosotros y que Él tiene preparado un camino de excelencia para nosotros que entendemos cuál es la voluntad de Dios y el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. En este año estamos hablando de cómo tener la mente de Cristo, porque Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas gracias. Y al tener la mente de Cristo, nosotros desarrollamos también espiritualmente la imagen, la semejanza de ese Dios todopoderoso. Acuérdese que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen, a su semejanza. ¿Qué es lo que pierde el hombre en el huerto a través de la desobediencia y el pecado? Es la imagen, la imagen. ¿Qué es lo que recupera Cristo para nosotros? Es la imagen. Dice la palabra de Dios, que la Escritura nos dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? Esa naturaleza que tenía la comunión y la relación con Dios. Hoy nos convertimos nosotros en nueva criatura. Cuando somos una nueva criatura, entonces nosotros entramos en esa nueva naturaleza creada a través de lo que Cristo
perdonó en nuestra vida que nuestra iniquidad, nuestros pecados, nuestra maldad. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo recordamos un poquito para que pueda entender cómo Dios me está viendo ahora. Me ve a través de su Hijo Jesucristo. Y cómo Dios lo ve a Jesús. Acuérdese que cuando se abren los cielos, Él dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo acontentamiento. Siempre lo miró de una forma extraordinaria Dios a Jesús. Entonces también nosotros somos la imagen de Jesucristo en la resurrección. Cuando Cristo resucita entre los muertos, se inaugura por primera vez ese cuerpo de gloria, ese cuerpo transformado y ese cuerpo que puede estar delante de la presencia de Dios. Cuando fue expulsado Adán, no podía estar con ese cuerpo porque era un cuerpo pecaminoso. Pero ahora, en esa nueva criatura, usted comienza a experimentar lo que es la gloria, la manifestación de un Dios glorioso y maravilloso. Y Él, a través de la palabra, nos habla para que nosotros podamos cada día entender qué es la perfecta voluntad de Dios. Lo bueno, como dice Romanos 12:2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Quiero que vaya buscando en segunda de Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso 18, y dice de esta manera: así que todos nosotros, a quienes se le ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor es quien es Espíritu, nos hace más y más parecido a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué palabra extraordinaria. Nosotros somos transformados a esa gloriosa imagen. Y vuelvo al principio, somos la imagen de Dios. Aunque tenemos un Dios invisible que no lo podemos ver, en realidad nosotros podemos ver la imagen de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo cuando Tomás, Él le está diciendo: yo voy al Padre, y Tomás le dice: pero muéstranos al Padre. Y el Señor le dice de esta manera: tanto tiempo estuve con ustedes y no me han conocido y no me pudieron ver. Es lo que le estaba diciendo: ustedes están viendo también al Padre. Qué glorioso que nosotros estamos representando al Padre aquí en la tierra. Estamos representando esa Trinidad, porque quien camina, quien está con nosotros es el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice Pablo que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esa palabra nosotros podemos entender: Dios es espíritu, es lo que leímos en esta palabra. Y como Él es el espíritu, Él se manifiesta también a los que son espíritu. Entonces, espiritualmente nosotros tenemos que movernos y tenemos que caminar creyendo que somos cada vez más parecidos a Él. ¿Cómo vamos a ser parecidos? En nuestra santidad, en nuestra consagración, en nuestra pureza, cuando nosotros santificamos nuestra vida. ¿Qué es santificar nuestra vida? Salir del sistema. Cuando usted sale del sistema, entra en ese reino extraordinario que es el reino de Dios. Usted comienza a caminar en una dimensión totalmente diferente, porque no piensa como el mundo, no habla como el mundo, no habla como el sistema, no recibe la noticia del sistema. ¿Ve? Hoy el sistema lo único que puede producir miedo, es temor, es qué vamos a comer, qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces es un miedo constante que viene sobre nuestras vidas.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios no te dio un espíritu de cobardía. Hay un poder extraordinario que camina contigo, que te acompaña y que te guarda, porque es el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros confiamos en la palabra y vamos a esa palabra extraordinaria que Dios nos da, podemos ver que hay una manifestación de gloria. Se manifiesta esa palabra de autoridad y se manifiesta ese poder para nuestra vida. Un versículo más. Dice en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Mientras está buscando el versículo, aprovecho. Y dice de esta manera: toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, y escuche que aparece la palabra nuevamente, espirituales. Con toda clase de bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Y qué significa estar unido a Cristo? Cuando Dios hace la raza humana, Él habla de esta unión. Y es extraordinario lo que Dios hace cuando hace la mujer. Dice que el hombre se duerme y Dios saca del hombre una costilla. Y de esa costilla que saca Dios del hombre, crea la mujer. Y conocemos ese versículo tan conocido y tan repetido, que ahora en los registros civiles muchas veces se repite: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso habla de una unidad, así como el matrimonio es uno para estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Para que el matrimonio funcione tienen que estar en esa misma dimensión, en esa misma unidad. Entonces nos habla de esta manera: estar unido a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo Dios nos ve? Porque estamos parecidos a Él, hasta que un día seamos perfeccionados después de la muerte y estemos a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo, con el mismo cuerpo que hoy tiene sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Un humano que está en la eternidad porque Dios le dio ese cuerpo extraordinario cuando fue librado del pecado. El hombre comienza a vivir en esa esperanza y en esa extraordinaria bendición que nosotros tenemos de tener su gloriosa imagen, dice la palabra. Tener esa gloriosa imagen. Y cuando nosotros caminamos en la dimensión de Dios, en lo que Dios quiere que seamos direccionados para este tiempo. Escuche esto que es importante. Tenemos que ser direccionados para el tiempo que hoy nos toca vivir. Sí, este es un tiempo que nos toca vivir, pero Dios nos va a direccionar. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por todo un desierto. Si alguien va a un desierto, es imposible de caminar en un desierto, porque es médano y arena, es lo único que usted puede ver. Médano y arena, no sabe dónde está el norte, no sabe dónde está el sur, no sabe dónde está el este. Uno en ese lugar se puede llegar a perder. Imagínese 2 millones de personas saliendo de ese desierto y caminando a un lugar que ni siquiera sabía dónde iba. Pero ¿quién era el guía? ¿Quién les iba a ayudar? Era el Dios Todopoderoso. Una palabra que Dios le dice a Moisés, una palabra maravillosa que Dios le dice a Moisés cuando le dice de esta manera: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará. Entonces, cuando nosotros podemos ver que ese es nuestro Dios, que ese es
quién nos acompaña, quién nos está ayudando, quién nos puede bendecir en este tiempo, podemos ver todo lo maravilloso que Dios es. En el verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, antes que fuera creado nuestro sistema solar, porque nuestro mundo está dentro de un sistema, no pudo haber sido creado solo el mundo, está dentro de un sistema que gira la Tierra alrededor del Sol. Y todos los planetas que están en este sistema solar giran también. Fíjese que es difícil crear un mundo como el que tenemos nosotros, una atmósfera como que tenemos nosotros. Este globo fue creado por un Dios extraordinario, un ingeniero, el único que podía hacer algo extraordinario en todo el universo. Por eso no se puede encontrar un planeta como el nuestro, porque lo hizo un ingeniero para el cuerpo humano. Nosotros, los humanos, no podemos vivir en el espacio, como un pez no puede vivir fuera del agua. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de reino es porque hay diferentes reinos. Está el reino animal, el reino vegetal. Todo es a través del mismo circuito. Todo es a través de una gobernación. El reino de Dios tiene que ver con un gobierno y ese gobierno es un Dios todopoderoso. Si usted se fija hasta las hormigas tienen un reino y trabajan a través de ese reino. Las hormigas obreras son las que trabajan exclusivamente para alimentar a la reina y para tener alimento para el invierno. Y usted mira cómo actúa y qué es lo que hacen, no se cansan de hacer siempre lo mismo. Es como las abejas, cuando usted mira ese reino tan hermoso, cómo trabajan las abejas, ellos nacen y mueren solamente para su reina. Hoy nosotros tenemos que entender que somos de un reino que es extraordinario, es el reino de Dios. En este reino Dios nos da estas palabras para que nosotros podamos moverlo en todo lo que Dios ha direccionado para con nuestra vida. Dice esta palabra, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Entonces, ¿cómo Dios quiere que yo sea en su presencia? Santo, lo dije ya en otra oportunidad, consagrado, que mi vida pueda estar purificada, que no pueda estar recibiendo lo que el sistema me quiere dar, lo que el sistema me quiere enseñar, sino yo estoy arraigado y cimentado en todo lo que Dios ha planificado para nuestra vida, en todo lo que Dios nos da en la palabra. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan para usted y para mí. Es necesario que yo entre dentro de ese plan y no aborte lo que Dios tiene para con mi vida. Yo soy el único que puedo abortar lo que Dios me quiere dar. Soy el único. No le eche la culpa a Dios cuando le sucedan cosas, porque Dios no tiene nada que ver. Somos nosotros que abortamos lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. El libro de Jeremías dice que Dios planeó el bien para nuestras vidas. El Nuevo Testamento dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Usted ve el amor de Dios, ¿ve? Lo ve en todos lados, ve la misericordia de Dios, porque fuimos creados a su imagen. Cuando usted va al principio nomás del Génesis, la Biblia nos habla el amor que Dios tenía para con esta raza. Había uno en la raza angelical que había fallado, y con él se llevó consigo el 33% del cielo, que era Lucifer. Lucifer falló. Entonces Dios puso una nueva raza, el ser humano,
para que pudiera caminar en esta tierra y gobernar esta tierra. Por eso dice que Dios le dio al hombre la autoridad sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que hay en esta tierra, y que todo lo que la tierra produce iba a ser de bendición para el hombre. En comida, en todo lo que hoy nosotros tenemos, lo produce esta misma tierra. No tenemos que traerlo de otro planeta. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos enseña es a través que todo está en el poder de nuestras manos. Por eso muchas veces podemos utilizar ese versículo. ¿En dónde está el poder de hacer la riqueza? En tus manos. No está en tu sabiduría, en tu conocimiento, sino que está en el poder de tus manos. Lo que va a hacer tus manos, ahí está el poder de esa riqueza que Dios nos quiere dar, porque Dios tiene la abundancia para con nuestra vida. No tengo que buscar la prosperidad me acompaña, la prosperidad me sigue. ¿Se acuerda lo que dijo David? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me acompaña, está conmigo, me sigue. Entonces yo puedo entender ese amor de Dios, esa misericordia que Dios tiene para conmigo, y todo lo que Dios me regala es para que yo pueda caminar en la dimensión y en lo que Dios me da por medio de su palabra. En San Juan, en el capítulo 1, en el verso 13, habla una linda palabra y dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Está hablando del nacer de nuevo. Y fíjese qué es lo que está diciendo la Escritura. Dice esta palabra: ese nuevo nacimiento por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ese nuevo nacimiento es espiritual. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Para que yo pueda entrar en esa dimensión de gloria, para que pueda entrar en esa dimensión de poder, yo necesito nacer de nuevo, porque Dios necesita comunicarse con mi espíritu. Primordialmente comunicarse con mi espíritu, para que yo pueda ver esa bendición que Dios tiene y pueda moverme en lo que Dios ha planeado para con mi vida. Dice en el verso 14: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad, amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Qué verso tan maravilloso. La gloria del Padre manifestada en la tierra. Es extraordinario cómo ahí se cumple ese versículo que le dije al principio del mensaje. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para que yo pudiera encontrar nuevamente el camino a la eternidad. Él vino para que yo pueda caminar en esa dimensión de gloria y en esa dimensión de poder. Dice en el verso 16: de su abundancia todo hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Lo que Dios nos da es una bendición, no la merecemos, pero Dios te la da. ¿Cómo te ve Dios? Extraordinario. Cuando Dios te mira, ve a Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y fíjese lo que reciben ahí los que estaban bautizando, que era Juan el Bautista que estaba bautizando a Jesús. A él oíd. Y Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que le pidan al Padre, el Padre se lo va a dar. ¿Por quién? Por Jesús. Por eso hoy cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que estar agradecidos a Jesús, porque Él lo hizo por amor
a cada uno de nosotros. Dejó la eternidad, dejó el cielo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó lo que tenía. Cuando usted lee el libro de Filipenses, ve algo extraordinario. Dejó de ser Dios para transformarse en humano. Y no solamente en humano, sino en un esclavo. Porque dice la palabra de Dios que Él vino a servir. Yo no vine para ser servido, sino yo vine para servir. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra? ¿Cuántas cosas la palabra de Dios nos declara para que yo pueda entender todo ese amor tan grande que Dios tiene para con mi vida? Todo lo que Dios me enseña para que yo pueda caminar en lo que Dios ha determinado, en lo que Dios nos declara por medio de esa palabra, por medio de lo que Dios quiere decirle. Dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 13, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que en el Espíritu nos da y usamos la palabra del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Ve? ¿Cómo son esas verdades espirituales? No se puede ver, el mundo no la puede ver, el mundo no la puede entender. El mundo necesita que el velo se pueda correr. ¿A quién se le corre el velo? Ni siquiera los que habían estudiado por muchos años la venida del Señor entendieron cuando Jesús vino. Tenían sus ojos cerrados. ¿Sabe cuánta gente tiene los ojos cerrados en este tiempo? Puede tener conocimiento de la palabra, puede conocer la Biblia, puede conocer la teología, pero si el velo no se le corre, si ese velo no se abre, usted no puede ver más allá de lo que tiene delante de sus ojos. En lo espiritual, usted puede ver lo que vio el apóstol Pablo. No solamente pasó por el primer cielo, no solamente pasó por el segundo cielo, sino que llegó al tercer cielo. Es extraordinario, ¿no? Que un humano haya llegado donde no hay ningún telescopio, por más fuerza que tenga, han sido enviados diferentes telescopios al espacio para decirnos qué hay en las profundidades del universo. Sin embargo, no hay ningún telescopio que pueda llegar a ese lugar que se llama el tercer cielo. No hay ninguno, por mala potencia que puede tener. Podemos sacar fotos y mostrar el universo diciéndolo que está a 1000 años luz, pero no podrá llegar a esa eternidad que usted va a llegar simplemente en unos segundos. Es extraordinario. Por eso me encanta el universo, porque cuando más usted estudia el universo es más misterioso y uno puede llegar donde la mente humana no puede llegar, donde no puede ver el ojo humano, sino que el ojo espiritual que Dios tiene para con nuestras vidas. Es maravilloso, es extraordinario esto. Cuando leo esta palabra, mi corazón se emociona, porque puedo ver que hay una grandeza extraordinaria y que soy participante. ¿Ve? Dios me hizo participante de esto. Yo puedo ver donde nadie puede ver. Puedo experimentar lo que nadie puede experimentar. Pasarás por el fuego no te quemará. Es extraordinario lo que Dios está diciendo. Pasarás por las aguas, pero las aguas no te anegarán. ¿Usted se puso a pensar alguna vez que leyó la Biblia por qué los que estaban dentro del horno ni siquiera le pidieron que lo sacara del horno? Ellos hicieron algo al revés. Ellos le dijeron: Señor, ¿por qué no vienes a estar con nosotros dentro del horno? Es extraordinario eso. Nosotros pedimos que el Señor nos saque cuando estamos pasando algún problema. Tendríamos que invitarnos a que caminara con nosotros. Esa es la diferencia. Entonces ahí mostramos algo totalmente diferente. Cuando nosotros podemos caminar en esa dimensión, es al revés de lo que camina el sistema, es al revés de lo que camina el mundo, porque estamos invitando a que Dios puede estar con nosotros. Fíjese que Daniel fue librado de los leones, no salió del foso,
Él se quedó toda la noche allí con los leones. Lo bueno que mientras estaba con los leones, el Señor estaba con él. Así que me imagino cómo fue la noche de Daniel, ¿no? Un león haciéndole de almohada, el otro león le ponía el hombrito para que él descansara a sus pies, y alabaron y glorificaron al Dios junto. Cuando vino el rey, se pensaba encontrar un pedazo de Daniel. Y cuando él habla y le dice, Daniel, el Dios al cual tú sirves te ha podido liberar de las bocas de los leones, allí estaba Daniel. Allí estaba intacto Daniel. Él dijo, oh rey, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es ese Dios que te acompaña en los momentos difíciles, en los momentos de ansiedad, en los momentos de preocupación, en los momentos cuando vienen enfermedades, cuando pasás por momentos duros o momentos difíciles, y ahí podés ver a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia? Y te digo lo que dije al principio del mensaje, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no, Dios nos da un poder, pero tengo que abrir yo mi corazón, yo tengo que permitir que esa presencia me pueda inundar, me pueda llenar, pueda caminar conmigo, yo pueda vivir en esa bendición tan gloriosa y pueda experimentar el poder de Dios y todo lo bueno que Dios es para conmigo. Quiero que vaya a Primera de Juan en el capítulo 2 y en el verso 27. Primera de Juan, estuvimos en el libro del Evangelio según San Juan, ahora vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 27, dice, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya. Acuérdense cómo estaban los discípulos, Señor, quédate, no te vayas. Era hermoso, pero Él lo tenía que dejar. Si él se quedaba, no se iba a cumplir el propósito de Dios. Él tenía que irse. Pero fíjese el amor de Jesús, le dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, ustedes no van a estar solos, va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar, el Espíritu Santo los va a acompañar. El Espíritu Santo le va a dar la fuerza necesaria. El Espíritu Santo le va a dar la gracia. El Espíritu Santo va a traer la revelación. ¿Ve? Y dice de esta manera, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. No necesitan ustedes. Dice esta palabra, pues el Espíritu le enseña todo lo que necesitan saber. Lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les he enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Cuando yo mantengo esa comunión de ser uno en el Señor, por eso hablamos que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por eso tenemos la mente de Cristo, dice en 2 de Corintios. Tenemos, no la vamos a tener. Ya tenemos la mente de Cristo, tenemos que desarrollar esa mente para que yo pueda discernir, para que yo pueda entender todo lo que Dios me enseña a través de la palabra y lo que Dios tiene para con mi vida. Y entonces voy a ver cuál es la bendición, qué es lo que Dios tiene. Volvamos al Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 14, y en el verso 16, volviendo al Evangelio según San Juan, 14, 16, nos dice esta palabra, y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado, defensor, ¿quién estará con ustedes para siempre? Jesús intercede por nosotros sentado a la diestra de Dios Padre, pero también ¿quién intercede? ¿Quién está intercediendo por nosotros delante de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar.
nos va a encaminar en lo que nosotros necesitamos. Por eso cuando tenemos una verdadera comunión con Dios, Él está aún en nuestros planes. Él está haciendo planes con nosotros. Él está caminando con nosotros y moviéndose para que nosotros podamos desarrollar cada día lo que Dios nos da por medio de la palabra, por medio de lo que Dios tiene para con nosotros. Dice en el verso 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo conoce. Entienda esto, el sistema no puede ver lo que usted ve, se lo vuelvo a repetir para que le quede metidito bien adentro. No lo pueden ver, no pueden sentir lo que tú y yo sentimos cuando vamos a Dios. Ellos no pueden sentirlo, no lo pueden ver, no lo pueden experimentar, por eso están buscando en otras cosas la solución. Mucha gente puso la esperanza ahora en la vacuna, están desesperados por la vacuna. Parece que fuera lo único que le va a salvar, el único que le va a dar un bienestar. ¿Cuánta gente está esperando en una cosa, en lo material? Mucha gente estudia por años creyendo que lo material va a solucionar su vida. Y luego suceden cosas imprevistas. Y no nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar en una situación difícil no es el sistema, no es la prosperidad, no es lo que el mundo tiene, sino caminar con un Cristo todopoderoso, con un amor y con una misericordia tan grande como la que Dios tiene para con nuestras vidas. Y dice el verso 18, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. El verso 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo en ustedes y también vivirán. ¿Ve cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que un día nosotros vamos a pasar a esa eternidad y vamos a recibir un cuerpo nuevito, no como este que ya está flojito, no como este cuerpo que a veces hay parte del cuerpo que no queremos la panza, no queremos a veces las piernas, no queremos la nariz, nos enojamos. Sin embargo, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, un cuerpo extraordinario, que lo inauguró nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseña. Un día también ustedes van a experimentar lo mismo. No pierdan esta esperanza. No se deje engañar, vuelvo a repetirle, no escuche tanto el sistema, no se deje engañar por el sistema. Hay una verdad y esa verdad es absoluta, esa verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos acompaña, quien está con nosotros y quien nos guarda. Y dice el verso 20, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Y el verso 21 de este capítulo dice de esta manera, los que sepan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman, porque me aman a mí y mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos esta escritura es, ¿quién nos da a conocer los secretos de Dios? Como leímos al principio de este año, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Nosotros podemos conocer la mente de Dios. ¿Por qué? Porque está en Cristo y nosotros estamos en Cristo y entonces nosotros estamos en Él y entonces nosotros vivimos por Él. Entonces Dios se comunica con nosotros, la palabra viene a nuestro espíritu, no a tu mente, no a tu intelecto, sino que la palabra viene a tu espíritu. A tu espíritu Dios se quiere manifestar para que puedas entender todo lo bueno que Dios tiene para con tu vida. En el verso 22 dice de esta manera,
Judas, no el Iscariote, sino que el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te dará a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Buena la pregunta que le hizo. Qué buena la pregunta que le hizo. Jesús le contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre lo amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Hermosa la palabra. Brindo por ella. Entonces, ¿cómo yo me hago a conocer? Porque tengo la palabra viva, porque soy la palabra dando testimonio de la palabra. Un día que dijo Juan, yo le di testimonio de alguien que iba a venir. Le hablé de alguien que no soy ni siquiera digno de abrochar la correa de su calzado. Él los bautizará con el santo fuego. ¿Ve? Le estaba mostrando, le estaba diciendo algo que iba a suceder. Fue anticipado todo. Fue anticipada la venida del Señor, fue anticipada la venida del Espíritu Santo. Dios nos anticipa las cosas que van a acontecer y las cosas que van a suceder. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos tener una comunión con ese Dios todopoderoso. Como la madre de Jesús, fue anticipada María de las cosas que iban a acontecer. Elizabeth, que fue la madre de Juan el Bautista, fue anticipada a través del Espíritu Santo. Si usted me está siguiendo en todo lo que le estoy hablando, esto tiene un seguimiento. Y voy al principio, al primer versículo: puerta de oportunidades. ¿Ve? Dios te abre puertas de oportunidades. Pero no, a veces creemos que son las puertas de oportunidades para lo material. No, te estoy hablando de lo espiritual. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las puertas de oportunidades espiritualmente que Dios nos está dando para este tiempo. Yo veo puertas espirituales abiertas en este tiempo que me toca vivir. Cuando salgo afuera, cuando salgo al mundo, veo que usted tiene su mundo dentro de su casa. Y es maravilloso. Dentro de su casa usted no tiene que usar el barbijo, no tiene que usar nada. Vive, anda como quiere, hace lo que quiere, es su casa. Pero cuando usted sale fuera de su casa, ya la cosa se torna diferente. Cuando nosotros podemos vivir dentro del ámbito que Dios nos da, dentro del ámbito que Dios tiene para con nuestra vida, entonces vemos que hay direcciones correctas. Estamos siendo direccionados por un Dios todopoderoso. Y lo material vendrá después, porque sí, necesitamos. Usted necesita dinero para ir al mercado y comprar la mercadería y poder comer. Pero dice Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas demás cosas van a ser añadidas. Entonces, cuando yo me puedo mover en esa bendición espiritual, tengo también la oportunidad de entender lo que Dios luego tiene en lo material para conmigo. Todos los que buscaron a Dios fueron bendecidos por Dios. Fíjese Abraham. Como el dicho, salió con una mano atrás y otra adelante. Era todo lo que tenía. ¿Cómo terminó Abraham? Dice la palabra de Dios en las nuevas versiones que terminó siendo un multimillonario. Tenía un pueblo que lo seguía. Fíjese que él salió a pelear en una batalla con más de 300 esclavos que habían nacido en su casa, sin contar los padres de los esclavos, las esposas de los esclavos. Imagínese que serían miles de personas, pero él salió a pelear con los que habían nacido solo en su casa y lo hizo por una estrategia. Esos niños que se habían criado al lado de él, esos niños que habían experimentado, porque él le daba de comer a todos sus criados, él mantenía a todos sus criados, él le daba alimento a todos sus criados. Entonces, imagínese que si él salió es porque ellos lo amaban a Abraham. Había una puerta de oportunidad para demostrar, y esa batalla fue ganada. Cuando él viene de esa batalla, él es el inventor del diezmo, él le da el 10% de todo lo que ganó en esa batalla, se lo dio
a ese sacerdote que tenemos en la palabra de Dios, Melquisedec. Ahí donde viene el diezmo. Y hoy, ¿por qué nosotros, si se preguntó alguna vez, bueno, si está en el Antiguo Testamento, ¿por qué hoy damos el diezmo y la gente se hace mucho problema porque diezmamos? Es porque hoy nosotros entregamos nuestro diezmo también a ese Melquisedec que se llama Jesús. Porque hoy Jesús es sacerdote, pero en el orden de Melquisedec, porque él no nació en una familia que era de sacerdote. Eso lo vamos a dejar para otro tema. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, cuando veo la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que me está enseñando esta palabra? Dice, le digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Dios le estaba anticipando a Jesús. Pero cuando el Padre envíe al abogado defensor, que es al Espíritu Santo, como mi representante, me gusta esta versión, cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Mi representante. Él va a estar representándome. Él va a ser como si yo estuviera en la tierra. Por eso es linda la palabra abogado. Cuando usted tiene un problema, ese problema usted se lo da al abogado. ¿Quién lucha? ¿Quién pelea? ¿Quién presenta las leyes? ¿Quién lo defiende? Es el abogado. ¿Quién va a defendernos delante de ese Dios todopoderoso? Nuestro abogado, llamado Espíritu Santo. Es el representante, es decir, que es el Espíritu Santo. Él le enseñará todo y le recordará cada cosa que yo les he dicho. Esta palabra, mientras anoche estaba leyéndola, fue muy fuerte a mi espíritu. Él le va a recordar. ¿Cuántas cosas nos puede recordar el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué te va a recordar si no lo lees? ¿Qué te puede recordar el Espíritu Santo? ¿Quién ganó MasterChef? ¿Qué te va a recordar el Espíritu Santo? ¿Lo que dice TN? ¿Lo que dice alguna novela de esta que tenemos ahora? Para colmo son todas turcas. No, el Espíritu Santo te va a recordar cuando vas a la Escritura. Si tomas tiempo, ni siquiera tienes que leerla. Si tienes simplemente un audífono y tienes un celular en el bolsillo, puedes ponerte la palabra que te la leen. Y esa palabra produce algo en lo profundo de tu ser. Te produce, te produce, te produce. Muchas veces me duermo escuchando la palabra, que me la están diciendo, que me la están repitiendo. Y por ahí cuando me di cuenta que ya me dormí porque estoy enredado con alguno de los audífonos, ahí me doy cuenta que cerré los ojos, pero esa palabra siguió entrando al oído. Por eso dice la palabra de Dios, el que tiene oído para oír, oiga. En esta mañana yo te digo esas mismas palabras. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo te está diciendo en este día. No es por casualidad todas las luchas que tuvimos en este día para poder salir de este lugar. Acá hay un grupo que ha hecho un esfuerzo para que yo paradito acá en el púlpito podamos transmitir. Pero también hay fuerzas espirituales. Y ahí nos damos cuenta que hay alguien que no quiere que la palabra llegue. Así que tenés que luchar en tu casa y sentarte un ratito de todo lo que haces, porque tenés tiempo para hacerlo en otro momento y escuchar la palabra. Porque el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. Te está abriendo una puerta de oportunidad para poder entender las dimensiones que Dios tiene para con tu vida. Lo bueno que Dios quiere enseñarte, porque Dios te quiere enseñar lo bueno. Dios quiere llevarte a eso tan extraordinario que Él te quiere enseñar. Dice, va a recordar. Todo lo que yo les enseñé, Él le va a estar recordando. Todo lo que el Espíritu hace es traernos lo que Dios tiene para con nosotros. Los secretos de Dios, lo que Dios nos da, lo que Dios tiene para con nuestra vida. Me faltan algunos versículos y ya
y ya voy a terminar, pero déjeme terminar estos versículos que preparé. Quiero que vaya a Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 8. En Colosenses capítulo 2, en el verso 8 dice: no permita que nadie los atrape con filosofía hueca y disparates elocuentes que hacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Vuélvalo a leer todas las veces que pueda. Vuélvalo a leer. No permita que nadie te atrape con esa filosofía. Ve todo lo que el sistema está hablando, todo lo que el sistema está diciendo. No permitas. No permita, lo está diciendo la palabra de Dios anticipadamente. Esto fue escrito hace más de 2000 años atrás. Esto fue escrito para que tú y yo hoy, en este año, 2021 que estamos viviendo, y aún en medio de pandemia, con una segunda ola, podamos entender todo lo bueno que Dios tiene para con nosotros, todo lo que Dios nos da por medio de su palabra. Dice: disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Porque así como hay algo espiritual que es maravilloso de parte de Dios, también hay una lucha espiritual de parte del diablo. También el diablo pelea en lo espiritual. Pablo lo dijo de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Dice el verso 9: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud. Es extraordinario. Toda la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, habita en Cristo. Y yo estoy en Cristo. Por eso tengo la mente de Cristo. Es maravilloso, es glorioso. Dice en el verso 10: de modo que ustedes también están completos. Anótese este versículo, es extraordinario. De modo que ustedes también están completos, y voy a lo que le dije al principio, mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Es extraordinario. Si hubiera gente, esto tendría que haber explotado con un amén. Es extraordinario, es maravilloso. Es extraordinario lo que dice. Dice, ¿quién es toda la cabeza? ¿Ve? Todo el gobierno espiritual. Toda la autoridad espiritual. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que fue recibida por parte de Cristo es la autoridad que hoy también tiene la iglesia. ¿Ve? Usted me dirá: ¿y por qué como autoridad no podemos que esta? No, hay cosas que Dios la va a permitir. Si no, lea el libro de Job. Tiene poquito nada más, son 42 capítulos. Y se va a dar cuenta de lo extraordinario que es Dios. Cómo Dios hace que un hombre que es justo, que tiene todo a su favor, que da ofrenda cada día, que da ofrenda por sus hijos, que da ofrenda por si acaso llueve, pasa lo que pasa, simplemente porque Dios quiere demostrar a Lucifer que hay hombres que se mantienen fiel delante de su presencia. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Fidelidad. Marina cantaría: tu fidelidad es grande, tu fidelidad, esa fidelidad de Dios, eso que Dios tiene para con nuestra vida. Pero Dios también desea en lo profundo de nuestro ser que yo sea fiel, sea fiel. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Sé fiel. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso, tengo 4 versículos y termino para los camarógrafos. Dice de esta manera, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, así doy todo lo que tengo. Pues Dios que hizo que Cristo
quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Ve cómo se va igualando todo? ¿Quién fue la ofrenda máxima? No había nadie en la tierra que pudiera dar esa ofrenda. Nadie podía dar esa ofrenda. Y Dios mira esa ofrenda con agrado. Acuérdense cómo miró la ofrenda de Caín, porque no fue agradable a la presencia de Dios. Caín trajo de las obras, Caín trajo de lo que le sobraba. Abel presentó lo mejor delante de la presencia de Dios. Por eso dice que su sangre clama justicia desde la tierra, porque él fue enterrado. Yo quiero que entienda esta palabra. Quiero que entienda esta palabra que Dios nos está hablando y que Dios nos está diciendo. En Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 12 dice: y den siempre gracias al Padre, que nos hizo apto para que participe de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. El cual vive en la luz. Entonces, cuando yo puedo entender la manifestación de esa palabra, que es extraordinaria, es una palabra extraordinaria lo que Dios nos da, y dice: esa bendición vendrá sobre mi vida. Ustedes son la luz, ustedes son la sal. Nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida, no pensando en otro. Empiece por su casa. ¿Cómo hago para cambiar en este tiempo las cosas? ¿Cómo hago para vivir de otra manera en este tiempo y ser de una manera diferente delante de la presencia de Dios? En el Salmo 139 y en el verso 17 dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Me gustó mucho este versículo. ¿Qué es lo que piensa Dios de mí? Dice: qué preciosos son tus pensamientos. Qué hermosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. No se pueden enumerar. Y termino con el último versículo. Isaías 57:14. Dios dice: reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino, para que mi pueblo pueda volver del cautiverio, para que mi pueblo pueda volver, para que yo pueda participar en eso que es extraordinario y que Dios tiene para con nuestras vidas. Ha sido una bendición poder compartir y estar con ustedes, y por lo menos por este medio poder entrar a su casa y permitirme que una vez más pueda hablarle con mi corazón y lo que el Espíritu Santo está hablando a mi espíritu para este lugar que un día Dios nos encomendó. Hace 30 años atrás Dios nos encomendó esta tarea de estar en esta ciudad, de estar en este lugar. Humanamente yo pensaba irme del país, quería trasladarme a España y armar un ministerio en ese país, pero Dios no lo permitió. Dios me dijo que tenía que venir a este lugar. Y Dios nos abrió una puerta de oportunidad. Y esa oportunidad fue que pudiéramos comprar este local. Era imposible de comprarlo, era difícil de comprarlo. Humanamente usted no sabe lo difícil que era. Era difícil, era muy difícil por lo que valía. Cientos y cientos de miles de dólares pedían. Pero Dios estaba diciéndonos, cuando Dios me dijo que había que quedarse, dije, bueno, yo necesito ese milagro, que tú hagas lo imposible posible. Y me vas a hablar diciendo que este es el lugar correcto. Hoy puedo entender, después de 30 años, todo lo que Dios prepara, todo lo que Dios tiene
son puertas de oportunidades para nuestra vida. Dios te ve de una forma, mi querido hermano, mi querida hermana, jóvenes, adolescentes, los que me están escuchando y mirando en esta hora. Dios quiere abrir puertas y oportunidades para tu alma, para tu espíritu y para tu propio ser. Hoy es un día maravilloso y es un día de gloria. Señor, gracias. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos, Señor, el ministerio que tú has puesto en este lugar y con tanto amor y con tanto cariño hacen el esfuerzo de que esta palabra pueda llegar a cada hogar, a cada familia y aún en el futuro las personas que puedan escucharla. Que tu Santo Espíritu, Señor, que no es un espíritu humano, sino un espíritu eterno y divino, pueda hablar. Y tú eres el único que puede convencer y el único que puede transformar y cambiar las cosas. En esta mañana mi alma te alaba, mi alma te bendice y mi espíritu se regocija por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias. Gracias, iglesia. Muchas gracias. Tengan una semana gloriosa, maravillosa. Y acuérdense que el martes nos volvemos a encontrar por PDA compartiendo lo que Dios tiene para con nosotros. Bendiciones. Hasta pronto.